y vamos a empezar a hablar acerca de la estructura de un sermón. Como dijimos en la anterior lección, una predicación está compuesta por una persona y un mensaje. Al acercarnos al meollo de la homilética, que es el sermón propiamente dicho, debemos tener muy en cuenta las tres partes principales que constituyen la base de cualquier sermón y que son, como siguen, si lo comparamos con una comida, la introducción, el cuerpo y la conclusión, que se corresponderían con los entremeses, la introducción, el cuerpo, que es el plato principal, y la conclusión, que sería el postre. El postre a esta hora es muy apetecible. Sin embargo, como no hay un solo planteamiento en cuanto al sermón, para otros una predicación completa sería como una comida más abundante que incluiría 4 platos, precedidos de un menú que indicaría al oyente el tema sobre el que va a escuchar. En síntesis, es casi lo mismo que la propuesta anterior, a la cual se le añadiría la hoja del menú, que contendría el título del mensaje propiamente dicho, y añadiría una invitación en la que se esperaría que la audiencia pudiese dar una respuesta. Así tendríamos un título, una introducción, un cuerpo, una conclusión y una invitación que se corresponderían con el menú, en el cual se nos indica lo que vamos a comer, los entremeses que ya teníamos de la anterior vez, el cuerpo, que en este caso es un plato de carne, y le hemos agregado un plato de pescado para que esté más completa la comida, ¿no? Y la tarta, como era muy bonita y muy buena, pues hemos dejado la misma tarta, que es el postre. Lo que estamos diciendo es que, es decir, una comida es algo, digamos, ordenado en el cual se van sirviendo platos poco a poco. Y lo mismo sucede con una predicación. Es decir, vamos sirviendo poco a poco hasta que llegamos al final. Es decir, a veces empezamos con el título, a veces no damos el título, pero damos el tema, hacemos una introducción, nos centramos en la parte, digamos, fuerte del mensaje, damos una conclusión y terminamos con una invitación. Esto sería una estructura de un bosquejo, de un sermón que nos puede servir para compartir en un momento determinado. Vamos a hablar acerca de la introducción del sermón. ¿Cuál es el propósito de la introducción? El propósito de la introducción es doble. La introducción de un sermón, evidentemente. Primero, captar el interés del oyente desde el principio del mensaje. Y aquí tenemos que recordar que las primeras impresiones son muy importantes. Y si fallamos en asegurarnos el interés desde el principio, será muchísimo más difícil recobrarlo posteriormente. Es decir, cuando vamos a hablar a la gente, hermano, la audiencia nos tiene que ver con seguridad de lo que estamos diciendo. Que sabemos lo que estamos diciendo. No como yo la primera vez que prediqué. Por cierto, no os he dicho el título de la colección de libros sobre que contienen hermenéutica homilética, y cada uno de los libros contienen 10 mensajes míos personales seleccionados. Es decir, yo tengo una biblioteca
de más de 2000 mensajes y como ni mi familia, ni la iglesia, ni muchos hermanos querían que esos mensajes se perdiesen, me pidieron que los fuésemos colocando, digamos, en determinados libros para que se pudiesen escuchar porque habían sido de mucha bendición a otra gente. Y así ya estamos en el tomo número 6 y la verdad es que están siendo una bendición porque cada libro lleva una primera parte en la cual, digamos, hay lecciones concretas de hermenéutica que vosotros no habéis dado. Y, hay varias lecciones de hermenéutica, hay varias lecciones de homilética. Normalmente hay 2 lecciones o 3 en cada libro y luego pasamos a las razones de el por qué se han seleccionado esos 10 mensajes especiales y son mensajes distintos. Es decir, son mensajes, algunos tienen que ver con, no sé, con una parábola, otros tienen que ver con una situación que se ha vivido, en fin. Y finalmente nos enseña cómo preparar un bosquejo partiendo de un texto. ¿Eh? Es decir, lo que estamos haciendo es una homilética aplicada. ¿Eh? Bueno, esos libros, para los que los queráis ver, que están en la librería, es decir, se llaman 10 mensajes para reflexionar y compartir. Y si alguno quieren verlo, tienen unos precios muy baratitos para que puedan usarse para no solamente estudiar, sino también para compartir. Es decir, que tú puedes, cualquiera de esos mensajes que yo he predicado a lo mejor en el año 80 o en el año 73 o 75, los puedes utilizar si crees que Dios te está guiando a compartir eso con algunos otros. Es decir, pero bueno, digo que es muy importante captar el interés desde el principio del mensaje. A mí me gusta ponerle a los mensajes, y si cuando ya veáis alguno de esos libros lo notaréis, me gusta ponerle títulos atractivos, títulos que digan algo de lo que la gente va a encontrar dentro, pero que también les despierte, digamos, como la sensación de lo todavía ignorado. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que aprender que si somos capaces de captar la atención con el título, es bueno dar el título. Si el título que tenemos es, como veremos ahora, es un título así como mediocrillo, ¿no? Entonces, es decir, es mejor no mencionar el título y mencionar el tema. ¿Eh? Entonces, recordemos que en la introducción nosotros tenemos 2 intereses o 2 propósitos. Captar el interés del oyente y preparar a la congregación mental, emocional y espiritualmente para recibir el mensaje que seguirá. En otras palabras, la introducción debe hacer honor a su nombre e introducirnos en el tema. Es decir, no podemos empezar un mensaje por el final. Es decir, la introducción tiene que hacer honor a su nombre, nos tiene que introducir en el tema. Y ahora nos preguntaríamos, ¿qué debe contener la introducción de un sermón para que ésta cumpla su pretendido propósito? Lo primero sería el título, y si puede ser llamativo, mucho mejor.
Recuerda, un título mediocre nunca funcionará. Es decir, elige bien el título que le quieres poner a lo que vas a compartir. ¿Eh? A veces, como digo, no es necesario decirlo, pero si queréis decirlo, procurad que sea un título que capte la atención de la gente. ¿Eh? Bien, vamos a seguir. Lo segundo que debe incluir es la lectura de la escritura o texto. Y hay que huir de lecturas irrelevantes o innecesarias. Es decir, a veces uno va a hablar sobre un versículo en concreto de todo un pasaje. Y nos podemos pasar 20 minutos leyendo el pasaje, cuando en realidad vamos a utilizar solamente un versículo de todo el pasaje. Es mucho más práctico poner el texto, a seleccionar ese texto y remarcarlo, ¿eh? Porque cada texto puede ser utilizado de diferente manera. Y como veremos, es decir, en lo que es el desarrollo del cuerpo de ese mensaje, el plato principal, los platos principales de la comida, como estábamos diciendo, es decir, cada cosa tiene su lugar y su tiempo. Y cuando ponemos la escritura o el texto, debemos aprender a huir de aquellas lecturas que no nos aportan nada. Quedémonos con el meollo de la cuestión, con el texto que sabemos que tiene el peso, que tiene la fuerza para llegar a los demás. Hay que ser selectivo. El texto puede ser utilizado simplemente como un punto con el mensaje que no esté directamente relacionado con él. Por ejemplo, en Lucas 1:38, donde se habla acerca de María, y cuando ella dijo, hágase en mí según, he aquí la esclava del Señor, ¿no? Es decir, hemos llamado a este mensaje sumisión a la voluntad de Dios. Aquí le hemos puesto nosotros el título, sumisión a la voluntad de Dios. Pero hay veces, como es el caso, por ejemplo, de Segunda de Reyes, que dentro del mismo texto, Segunda de Reyes 10:15, que dentro del mismo texto tenemos un título que parece enigmático y que puede llamar muy bien la atención. Y ¿es recto tu corazón? En este caso, es alguien preguntándole a otro si su corazón era recto con él. Es decir, y a partir de ahí podemos desarrollar perfectamente un mensaje sobre lo que son las relaciones. La introducción debe contener también, o puede contener, comentarios de introducción, como por ejemplo, comentarios o explicaciones del contexto del texto. Con frecuencia, el mejor material para la introducción se encuentra en el texto mismo. Es decir, no estoy pidiendo que, es decir, que busquemos a lo mejor en la introducción dentro de lo que son grandes libros. Estoy diciendo que en el propio texto de la escritura normalmente ya tenemos algo que nos va a servir para iniciar, para empezar a explicar lo que queremos decir.
Y eso normalmente está dentro del propio texto. El texto normalmente tiene un contexto que nos da mucho juego. Igualmente, el trasfondo histórico, las maneras y costumbres del tiempo relacionado con el texto, explicaciones geográficas relacionadas con el texto, circunstancias particulares del texto o sucesos naturales nacionales, como por ejemplo terremotos y guerras, cabeceras de periódico. Es decir, hay toda una cantidad de materiales que podríamos emplear como comentarios de introducción y que en alguna manera también nos podrían ayudar para captar la atención de los oyentes. Vamos a seguir, ya luego daremos un tiempo, un breve repaso de mensajes previos, y esto, digamos, se da con especial valor cuando se está predicando una serie de mensajes. Es decir, si yo voy a predicar una serie de 3 mensajes, pues es bueno hacer un breve repaso. No es predicar los 3 mensajes cada vez que te haga hablar, sino hacer un breve repaso, como hemos hecho. Recordad que la semana pasada hablamos acerca de esto y de esto, y se dan los puntos principales, pero tú continúas adelante. Un breve repaso de mensajes previos. También si estamos hablando de mensajes que corresponden a festividades, por ejemplo a la Navidad, a la Semana Santa, al Día de la Madre, a Pentecostés. Es decir, son mensajes especiales que van a tener normalmente un título especial y que a la gente lo van a situar en una fecha en concreto. Pues eso también capta la atención. Otra cosa que debe, digamos, tener la introducción, recordad que estamos hablando de la introducción, los entremeses de un mensaje, de un sermón, es la oración. Siempre que podamos, hermanos, oremos públicamente. Ya lo habremos hecho privadamente, seguramente mucho rato, pero oremos públicamente para que Dios bendiga lo que vamos a compartir y que la gente abra su corazón para escuchar lo que Dios les pueda decir a través del mensaje que les vamos a dar. Eso a la audiencia, a la gente que nos escucha, ya sea un grupo pequeño, ya sea una congregación grande, le da la sensación de un respeto delante de Dios y una dependencia de Dios. Por eso es muy importante hacer una oración cortita, por favor. Es decir, si vamos a hacer una oración antes de empezar a predicar, no empecemos a orar por los niños que están perdidos en la India. Es decir, eso no toca ahora. Lo que toca ahora es pedir a Dios que bendiga aquello que vamos a hacer en ese momento. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy siendo claro? Es decir, porque es que a veces, es decir, a alguien se le dice, hermano, ora que vamos a compartir la palabra. Y ora por todo lo habido y por haber. Y se pasa 10 minutos que nos ha robado del tiempo que tenemos, porque los tiempos en nuestros cultos están muy marcados. Y entre la hora y media que tenemos, entre 35 o 40 minutos de alabanza, entre 30 o 40 minutos de predicación, claro, alguna gente dice, oh, eso ya es mucho. Bueno, todo dependerá
del predicador y de cómo, es decir, te sientas tú escuchando la palabra de Dios. Evidentemente, hay muchos condicionantes. Pero recordemos, si tenemos que hacer una oración, no hagamos oraciones interminables. Una oración cortita, que vaya al grano, ¿eh? Y en el cual pongamos en las manos de Dios aquello que vamos a hacer. Algo sencillito. ¿Eh? Os voy a comentar algunos errores que creo que hay que evitar en la introducción del sermón. El primero de ellos es hacer un preámbulo interminable. Es decir, a veces yo he escuchado, y he puesto a gente a compartir la palabra. Y entonces, estos hermanos que nunca han tenido la oportunidad de estar en un púlpito, pues cogen el púlpito, es decir, y no saben administrarlo. Y entonces te cuentan desde su historia. Bueno, hermano, vosotros sabéis que yo, es decir, mira, que es que, bueno, yo no quería predicar, pero el pastor me ha dicho ya 3 veces que predique. Y entonces, claro, como la Biblia dice que tenemos que obedecer, pues, y entonces te van contando una historieta que tú dices, pero bueno, pero si todo eso no me va a servir de nada, ve directo al grano. ¿Eh? Porque es que yo lo he vivido, que yo he puesto a gente que he tenido que decirle después de terminar el culto, mira, bien, pero ten cuidadito con esto, ten cuidadito con aquello, porque el que no lo ha hecho nunca, pues tiene que aprender, lógicamente, ¿no? Entonces, no hacer preámbulos interminables. Es decir, antes de empezar a predicar, yo te cuento toda mi vida para que tú sepas por qué estoy aquí. Pues mira, que eso no toca ahora, que ahora lo que toca es decir, que vamos a hablar acerca de esto. Intercalar materiales ajenos al sermón. Es decir, imaginemos que vamos a dar un sermón acerca de José, ¿no? Y ahora, es decir, hemos leído una noticia de lo que está pasando en tal sitio. Y entonces, por cierto, hermano, estamos leyendo algo, ¿no? El predicador empieza a leer algo y dice, por cierto, hermano, esta mañana estaba yo leyendo y me encontré con esta noticia y yo me puse a pensar y dije, ay, ¿y esto qué? Hay que ver la gente, lo perjudicadita que está, ¿no? Y es decir, y al final, es decir, tú dices, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Esto para qué sirve? Si esto no va ni con el mensaje ni con lo que queremos decir, ¿no? Es decir, esto que a veces nos puede parecer gracioso, pasa, ¿eh? Y pasa más de lo que quisiéramos, ¿eh? No hacer introducciones demasiado largas. Procura ser conciso. Es decir, la introducción, recuerda, es una introducción. Todavía no es el cuerpo, no es el mensaje, no es el meollo de lo que vas a decir. Es una introducción. Es como preparar el corazón de la gente para lo que viene. Pero si tú gastas todo el tiempo en la introducción, luego te va a quedar muy poquito tiempo para el final y lo vas a decir todo a la bulla y a lo mejor incluso algunas cosas se te olvidan. ¿Eh? Cuidado, procura ser conciso. Una regla general es que la introducción y la conclusión juntas, no el cuerpo, la introducción y la conclusión juntas no deberían tomar más que una cuarta parte del tiempo total. Es decir, que si estamos hablando de un mensaje de 40 minutos, lo que estamos diciendo es que entre la introducción
y la conclusión vamos a emplear 10 minutos. Y los 30 minutos los tenemos que dejar para lo que es el cuerpo central, lo importante, el meollo de la cuestión del mensaje y la invitación. Entonces, eso en cuanto a la administración del tiempo. Y recordad que os estoy dando algunos errores a evitar, cosas que tenemos que evitar. Hacer introducciones demasiado poderosas, que prometen más de lo que el propio mensaje contiene. Es decir, hay gente que llega al púlpito y que te coge el púlpito y que te dice: oye, hermano, lo que tengo hoy que contaros. No sabéis lo que el Señor me ha dado. Pues claro, yo no soy nadie, pero, es decir, el Señor me ha dado una cosa muy grande. Y se pasa así 3/4 de hora. Y es como si estuviéramos delante de un paquete, adornado perfectamente de lazo, pero que cuando lo abre está vacío. ¿No? Es decir, las introducciones tienen que responder a lo que luego viene. Por eso no hacer introducciones demasiado poderosas. Y no ir al púlpito con una preparación insuficiente. Ese concepto que muchas veces tenemos de, bueno, no importa, yo no me he preparado mucho, pero Dios me guiará, es un engaño del diablo. Te lo digo así de claro. Si tú no eres una persona que has dedicado el tiempo suficiente a orar, a buscar y a preparar lo que tienes que decir, como decía aquel sabio del siglo XVI, bendito el hombre que no tiene nada que decir y que no lo dice. Es decir, porque a veces hay gente que es decir, que es que no sabe que es mejor callarse. Entonces, tenemos que aprender eso. Y quizás sea más acertado preparar la introducción después de haber formulado el cuerpo. Porque de otra manera existe el peligro de hacer que el cuerpo se adapte a la introducción. Es decir, yo tengo que saber el tema central que yo quiero dar. ¿Vale? Y a ese tema central yo le hago una introducción. Pero yo ya tengo el tema central. Es muy importante que aprendamos eso. Porque si nosotros, digamos, hacemos primero la introducción, puede que hagamos depender todo el resto del mensaje de la introducción y nos olvidemos del tema central. Y el tema central es lo esencial de lo que queremos transmitir. Bien, vamos a entrar en el cuerpo del sermón. Todo lo que hemos visto es sobre la introducción, que es recordad, la introducción y la conclusión no deben pasar del 20% del tiempo. ¿Sí? El cuerpo es también conocido como el argumento y es la carne o sustancia del sermón. No es necesario decir que es lo más importante y que va precedido por una introducción que se ajuste a dicho cuerpo y terminando con una aplicación personal. Es decir, que es la conclusión a la cual, como dijimos antes, se le puede agregar también una invitación, esperando que la gente dé una respuesta. El cuerpo debe ser trazado, desarrollado y dividido en puntos para poder ser presentado claramente. Hablando en líneas generales, el bosquejo es tan indispensable al sermón como el esqueleto al cuerpo humano.
Es decir, dar la estructura a través de la cual, digamos, vamos desarrollando todo, ¿no? Es imperativo que el cuerpo del sermón comience con este esqueleto y partiendo de ahí irle agregando músculos, tendones, piel, es decir, lo vamos vistiendo, por decirlo de alguna otra forma, ¿no? En general, como hemos dicho, el cuerpo de un sermón debe ser desarrollado en puntos y estos abarcan las divisiones del mensaje. Predicar, digamos, un mensaje en el que tú tengas ya los puntos hechos, ayuda al predicador a presentar ordenadamente lo que quiere decir, pero también ayuda al oyente a seguir y, digamos, aprender el desarrollo lógico del tema que está escuchando. Por eso es tan importante que en el cuerpo seamos capaces de ponerle puntos diferentes. Los podemos numerar como nos dé la gana, 1, 2, 3, 4, 5, o A, B, C, D, E. Tú ponle lo que quieras, pero ordénalo. Lo importante es, digamos, que seamos disciplinados en eso. Las divisiones principales del cuerpo deben ser las mínimas posibles. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que recordar que con la introducción y la conclusión y el cuerpo ya tenemos 3 partes. Y no queremos hacer una historia interminable. Queremos hacer algo accesible a la gente y algo que la gente no se nos canse. Porque mira, la gente, es decir, te puede escuchar y aguantarte una vez, pero aguantarte 30 veces no te aguantan. Entonces hay que intentar que la gente se encuentre a gusto con lo que tú le estás transmitiendo para que, es decir, quiera volver a escuchar. Entonces, eso es importante. Entonces, las divisiones deben ser las mínimas posibles. A veces hay gente que llega hasta 7 divisiones en un mensaje. Yo, como veréis, bueno, si miráis alguno de esos libros que os he dicho, veréis que hay mensajes que tienen muy pocas divisiones y otras requieren muchas más. No hay una norma fija. Al igual que cuando estudiamos hermenéutica decimos que es una ciencia porque hay reglas fijas que las marcan, cuando hablamos de homilética la hemos llamado el arte, el arreglo de cómo colocar y preparar un mensaje para que pueda ser comprensible. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, en este caso no se puede decir solamente 3 o solamente 7, sino que cada mensaje requerirá de aquellos que consideramos que es necesario para que los que nos escuchen sepan de lo que estamos hablando. Cada división debería terminarse de por sí. Es decir, teniendo en cuenta que el paso de una división a la siguiente debería ser hecho de la manera más inadvertida posible. Es decir, a veces nosotros podemos tener la tendencia de leer lo que llevamos escrito. Y yo siempre digo que, por ejemplo, yo escribo todo lo que voy a predicar, pero lo tengo ahí solamente como una referencia, porque normalmente como sé lo que quiero decir, si en cualquier momento
se me va la olla es decir, y me pierdo, puedo volver perfectamente al texto que tengo escrito y voy a saber por dónde voy. Entonces, pero cuando hablamos con divisiones, tenemos que intentar que en cada división se termine con lo que la división dice que lleva. Es decir, no mezclarlo todo y hacer ahí un batiburrillo que luego no nos enteremos de nada. Hay que tener cuidado de no usar las mismas palabras o frases para presentar cada división. Es decir, si vamos a tener, pongamos por caso, 5 divisiones, ¿no? Pues, es decir, no empecemos. Y en esta división número 3 vamos a hacer esto. Y en la división número 4 vamos a hacer aquello. En la división número 5, es decir, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh? Pero vamos a darle variedad a lo que estamos diciendo para que la gente no diga, oh, qué pesado, ya esto lo ha dicho 7 veces en el mensaje, ¿no? Entonces, que por lo menos sea agradable de escuchar. Las divisiones principales, las principales divisiones, la introducción, la conclusión, el cuerpo, pueden ser subdivididas. Es decir, se pueden hacer varios puntos dentro de cada punto importante, pero como se dice aquí, no subdivida las subdivisiones. Es decir, porque entonces vamos haciendo digamos, como un rosario de subdivisiones y al final no sabemos por dónde vamos. Ninguna subdivisión debería contener más de una idea. Es decir, las subdivisiones se emplean para contener, para definir una idea. Entonces, mantengámonos con lo que es esa idea. Si necesitamos meter otra para explicar otra idea, la metemos. Pero, es decir, no vayamos subdividiendo las subdivisiones y haciendo al final un mensaje con 100 puntos. Porque eso no se lo traga nadie. Las divisiones deben seguir el orden lógico y cronológico. Es decir, si estamos hablando, no sé, pongamos por ejemplo, de la reconstrucción de Nehemías. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? No podemos mezclar la vuelta del cautiverio, que es decir, que se produce 13 o 14 años después, con lo que es el principio de la reconstrucción del muro. Tenemos que saber que antes de la reconstrucción del muro ya se había construido el templo. Es decir, que tenemos que tener un orden lógico y cronológico para poderle decir a la gente, mira, aunque todavía el muro no estaba construido, pero ya sí estaba construido lo que era el templo. Y ya vivían los levitas en las distintas zonas cercanas a Jerusalén. Entonces, es importante que tengamos un poquito de idea de lo que estamos hablando. Las divisiones nos pueden crear un problema, y es que dividamos en tantas partes el cuerpo que nos quedemos sin cuerpo. Es decir, seamos como ya el destripador, ¿no? Que digo, vamos por partes, ¿no? Y lo fue haciendo tantas partes que luego no se encontraba el cuerpo. Entonces, Dios no es un Dios de confusión. Es decir, y nosotros tenemos que ser siervos a favor de la aclaración, nunca de la confusión. Los puntos deben estar interrelacionados, pero todos deben contribuir a la totalidad del cuerpo. Es decir, el cuerpo es lo central de lo que queremos decir. Y todos los puntos deberían estar relacionados con el cuerpo para darle, digamos, masa, para darle
digamos, forma a lo que es el cuerpo, que es la parte que nos interesa que la gente se le quede, que la gente escuche. Continuamos. Cada punto debe ser presentado completamente. Es decir, no obliguemos al oyente a leer entre líneas. Es decir, no dejemos un punto al final y digamos, bueno, pero esto ya vosotros lo imaginaréis. Porque la imaginación es tan libre que al final alguno dice, pues yo ni me molesto. Y el otro, digamos, se le ocurre que va a pasar yo no sé qué o que va a pasar yo no sé cuánto. Si podemos decirle a la gente claramente lo que les queremos decir, digámoselo. No obliguemos al oyente a leer entre líneas. Y luego es muy importante ser conciso. Entiende la diferencia entre presentar un punto completamente y pasarse de rosca. Preparar un sermón, esto es muy interesante, es como llenar una maleta. Una adecuada colocación te permite meter más cosas en ellas. Tenemos que aprender que si ordenamos las cosas, en el mismo tiempo podremos decir mucho más. Por eso es importante el orden, es importante los puntos, es importante la estructura, porque con todo eso lo que estamos consiguiendo es transmitir un mensaje. Así que eso es algo tenerlo claro. Pon atención a la proporción. ¿Qué quiere decir esto de la proporción? Pues es que si hemos dicho que la introducción y la conclusión deben ocupar el 20% del mensaje, el 80% que tenemos lo tenemos que dedicar a lo que es el cuerpo y la invitación, si queremos hacerla. Con frecuencia se emplea, o podríamos decir que se pierde, mucho tiempo en los puntos menos importantes del principio. Y luego el sermón tiene que ir casi corriendo, o dejarlo casi que no se puede terminar, porque tú dices, ya es tardísimo, ya se ha ido todo el tiempo. Entonces, organicémonos el sermón, por eso hay una preparación del sermón, que es parte de la homilética. Organicémonos el sermón de tal manera que digamos, bueno, esto más o menos, sin ser un corsé, que todo tenga que estar milimetrado, pero teniendo una cierta flexibilidad, seamos capaces de organizar el tiempo para poder decir en el tiempo que tenemos lo que queremos decir. ¿Me estoy explicando? Un método simple de controlar el tiempo es dividir el tiempo disponible para el cuerpo del sermón, que será 3/4 partes del tiempo total, entre los puntos que quieres desarrollar. Es decir, si tú vas a desarrollar, digamos, 3 puntos o 4 puntos dentro de lo que es el cuerpo, pues si hemos dicho antes que en un mensaje de 40 minutos, 10 minutos se daban 5 minutos a la introducción y 5 minutos a la conclusión, pues aquí tú tendrías 30 minutos. Si hay 4 puntos, calcula en cómo vas a dividir esos 4 puntos. Pero ya sabes que tienes 30 minutos para los 4 puntos. Esto no quiere decir que tengas que coger y decir, bueno, pues 25 minutos para cada punto. Habrá un punto que a lo mejor requieres algo más y otro punto que requieres algo menos. Pero el total de eso, aproximadamente, como digo, esto no son ciencias exactas, pero sí es importante que aprendamos a administrar los tiempos de una manera efectiva, para no pasarnos de rosca, como se dice aquí, ni para quedarnos cortos.
Y las divisiones deben ir creciendo en intensidad y llevar al oyente a la aplicación de una forma gradual que se vea completamente natural. Es decir, las cosas, los hechos, las historias, todas tienen un proceso. Y el proceso es un proceso lógico. ¿Eh? Entonces, si vamos a ir haciendo divisiones, vayamos subiendo la intensidad. Es decir, las divisiones empiezan desde el principio hasta que se van acercando a lo que es la conclusión o el final. Pues nosotros seamos inteligentes, sabios, para aplicar de una manera gradual todas las divisiones con cada una de ellas su poquito de intensidad. Entonces, en cada punto, en cada división, le vamos dando un poquito de más intensidad hasta que llegamos al final, que es la conclusión. Vamos a hablar acerca de la conclusión del sermón. El propósito de la conclusión es uno y el mismo que el propósito del sermón. Es decir, si el sermón está dirigido a dar una enseñanza acerca de, por ejemplo, de la oración, el propósito de la conclusión tiene que ser el mismo. No podemos variar los propósitos. Es decir, el propósito tiene que ser el mismo que el propósito del sermón. Y, en principio, un propósito esencial en todos los sermones es conseguir que el mensaje que contiene la verdad presentada en el cuerpo del sermón persuada a la audiencia a ponerlo en práctica. Recordad, no estamos aquí para transmitir solamente conocimiento. Queremos que la gente aprenda a practicar. Queremos que la gente aprenda a poner en práctica. El cuerpo, que es lo que hemos dado antes, se caracteriza por la instrucción. Ahí se dan las formas en que hay que hacer las cosas. Y la conclusión, juntamente con la invitación, se caracteriza por la persuasión. Es decir, la persuasión es el sentimiento de que hay que hacer algo, de que hay que responder a algo. Y entonces, por eso es tan importante tener esos criterios dentro de lo que es tanto la introducción como la conclusión. Y vamos a ver algunos principios a seguir para conseguir una buena conclusión. Una buena conclusión debe ser la forma natural de terminar la charla. Es decir, no volvemos a repasar otra vez el mensaje. Yo he visto cantidad de predicadores, cantidad, que te dicen, ya te han dicho lo que te querían decir, pero te lo han dicho en 10 minutos. Y como en su mente tienen claro que el mensaje debe durar entre 35, 40 o 50 minutos, pues te vuelven a repetir todo lo que te han dicho 4 veces a lo largo del mensaje. Y tú sales del mensaje hasta el último pelo. Es decir, porque es que has escuchado el mismo mensaje 4 veces, ¿no? Yo creo que es mucho más honesto si el mensaje se nos termina en 10 minutos, decir, bueno, hermano, hasta aquí es lo que tengo que compartiros hoy. Y punto. Pero no volver a repetir otra vez lo mismo. Tiene que ser el terminar la charla de una manera natural. Es decir, decirle a los hermanos, bueno, hermanos, como os dais cuenta, hemos estado hablando acerca de esto y lo que me gustaría dejar bien claro en este mensaje es esto. Es decir, eso no cuesta tanto trabajo,
Eso se puede hacer con bastante facilidad. Inequívocamente, la conclusión tiene que ir dirigida a las personas a las que les estamos hablando. Es decir, si no, ¿para qué predicamos? La idea es que queremos que la gente que está ahí escuchándonos se dé cuenta que nos importan, que tenemos interés en transmitirles algo y que queremos conseguir algo de ellos, una respuesta. Por tanto, tiene que ir dirigida a las personas. No hablemos como estos predicadores que están hablando y parece que están mirando al techo, ¿no? Como si esperasen algo del cielo, y que no miran a los oyentes durante toda la predicación, que van como a 7 palmos del suelo. No, hermano, la comunicación visual es muy importante. La gente tiene que sentir que, es decir, que tú estás interesado en ello. Y la mejor manera es, como decimos normalmente, mirarlo a los ojos. Claro, si estás con una congregación de 100 personas, pues a lo mejor vas a fijar más tu vista en los que tienes más cerca. No vas a estar haciendo así, a ver los ojos del último, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es importantísimo que las personas entiendan que nos importan, no que estamos ahí simplemente para cubrir un tiempo, o porque hay que hacerlo, o porque en nuestra liturgia de culto ahora toca compartir la palabra. No. Es decir, a mí me importa transmitirle a la gente algo que les pueda ayudar. La conclusión tiene que ser viva y enérgica. No podemos, hermanos, terminar un mensaje con un sentimiento de derrota, de carga, es decir, de aquí ya no se puede hacer nada. Tenemos que ser conscientes de que estamos transmitiéndole a la gente vida. Queremos darle a la gente algo que les ayude. Y por tanto tenemos que llenarla de vida y de energía. Es decir, tenemos que decirle a la gente el porqué de lo que le estamos queriendo transmitir. Y tiene que ser clara en el pensamiento y en la expresión. A veces podemos tener muy claro lo que queremos decir, pero no saber decirlo. Entonces, es muy importante que intentemos ser lo más claro posible y transmitir de la manera más sencilla y más honesta lo que en realidad tenemos en nuestro corazón. La gente tiene que vernos creíbles. Y como decía antes, no vayamos a 4 palmos del suelo. Es decir, pongámonos nosotros mismos como ejemplo de los propios pecados de los demás. Que en la Biblia tenemos cantidad de gente a las cuales el Señor no les ha ocultado sus pecados, pero los ha perdonado, igual que ha hecho con nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender digamos, transmitir con claridad y también de una manera, digamos, expresiva y que les ayude aquello que le estamos transmitiendo. Y intenta que la conclusión sea breve. Evita ambos extremos, por mejor decirlo. Demasiada brevedad y demasiada extensión.
un equilibrio. Usa el tiempo que necesites, pero recuerda que tienes más o menos el tiempo cronometrado. Y que para la introducción y la conclusión tienes el 20% del tiempo. Y para el cuerpo y la invitación el 60%, el 80% del tiempo. ¿Eh? Bien, vamos a continuar con la conclusión. Métodos o ideas para terminar. Resume. Y se debe tener cuidado de no rehacer de nuevo el sermón, pero sí de hacer una recopilación ágil. Es decir, resumir no es repetir todo lo que he dicho. ¿Está claro? Es decir, no es repetir todo lo que he dicho. Es hacer una síntesis, hacer con 4 palabras, recoger lo principal de lo que he dicho para que la gente, es decir, sepa dónde estamos en ese momento. Y segundo, aplica. Y aquí es muy interesante esto que pongo. La aplicación es un se debe y no un se puede. No sé si entendemos todos bien de lo que estamos hablando. Es decir, en la aplicación lo que le estamos diciendo a la gente es lo que debe hacer. Es decir, le estamos marcando una directriz y no le estamos dando como una opción de si quiero, lo hago o no lo hago. Estamos transmitiendo un mensaje de Dios y entendemos que lo que Dios está queriendo decirle a la gente es algo serio. Por tanto, lo que le estamos pidiendo es que haga lo que debe. ¿Sí? Por tanto, es un se debe y no un se puede. Y la congregación tiene que ser enfrentada directa y personalmente con la verdad que le ha sido presentada. Por supuesto, el propósito del sermón determinará la forma de la aplicación. Como veremos ahora, no es lo mismo un mensaje doctrinal que un mensaje exhortativo, ¿no? Cada cosa tiene su razón de ser y cada mensaje tiene su estructura. Entonces es importante que aprendamos eso. Vamos a hablar muy brevemente, porque esto será materia más de la última lección que os entregaré, pero la entregaré por escrito sobre la ilustración del sermón. Pero veamos solamente algunos detalles. La ilustración del sermón puede ser usada con muy buenos resultados para terminar un mensaje. Podría ser, por ejemplo, un poema. Si hay un poema de alguien famoso o de alguien que ha vivido una experiencia, es decir, yo hablé acerca de lo que era el dar un sonido claro, ¿no? Hablando acerca de los cristianos, que hoy en día teníamos que dar un poema claro. Y cogí, para terminar, un escrito que se encontró en un papel arrugado de un cristiano del Congo que sabía que lo iban a matar, estaba en la cárcel y sabían que lo iban a matar, ¿no? Y aquel hombre de verdad escribió de una manera muy sencilla, él dijo: yo quiero que cuando me encuentre con mi Señor no tenga nada de lo que avergonzarme, que no le haya negado, que sea, y daba una serie de realidades y de buenos conceptos que a mí me sirvió perfectamente para terminar el mensaje. Ya no había que ponerle más nada, esa era la guinda del mensaje. ¿Eh?
pero no siempre hay un buen poema, es la verdad. No vamos a terminar diciendo volverá la oscura golondrina porque haya quedado un poema. ¿Eh? Nos puede servir también terminar con una historia o un incidente que viene al caso. No digamos, ay, pues mira, el maestro nos dijo que contásemos una historia y ahora voy a contar yo la historia de mi abuela cuando iba a coger agua al pozo de 4 kilómetros de la casa, ¿no? Es decir, aprendamos a meter las historias en su sitio, ¿eh? Y hacerlas productivas. Puede ser la repetición del aspecto central del sermón. Es decir, para terminar, al resumir, podemos decir, hermanos, es decir, quisiera remarcaros, quisiera dejaros muy claro que el punto central de lo que hoy tengo en mi corazón para compartiros es este, pum, 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 pum. Y le decimos lo que le queremos decir. No estamos repitiendo todo el sermón, sino que solamente estamos remarcando el aspecto central del cuerpo, de lo que hemos preparado. A veces nos sirve volver al punto de partida. Yo he terminado mensajes, recuerdo uno de los mensajes míos que se llama ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿No? Recordando aquel pasaje de Jonás, que lo empiezo y lo termino con el mismo texto, porque enfrento a la gente al cómo nos ponemos de punta por todo y todo nos molesta, ¿no? Y cómo el Señor le pregunta a Jonás, bueno, vamos a ver, ¿tienes tu derecho a ponerte tan irritado? ¿No? Es decir, que seamos capaces de, entonces, y lo hago volviendo a leer el mismo texto, porque el Señor lo que le pregunta a Jonás es, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Entonces, yo digo, bueno, nos viene bien que nos irritemos por tantas cosas que muchas veces no tienen importancia cuando estamos dejando otras que sí la tienen de lado. Porque Jonás le molestó mucho que aquella planta de ricino que le daba sombra se le secase, pero no le importaba de nada las 200.000 personas que iban a morir. Es decir, nos quedamos en lo tonto, en lo torpe, en lo menos importante, y lo más importante lo dejamos de lado, ¿no? Mucho cuidado. Es importante, pero a veces sirve el hecho de, digamos, volver al punto de partida, leer otra vez el texto que hemos leído, ¿no? Como vemos aquí, volver a leer el texto del principio. También nos puede servir las palabras de un himno o coro. Yo he terminado a veces algún mensaje o bien con alguna de las canciones mías o coros míos que la gente conocía muy bien, o con una oración. O he leído, digamos, la letra de un himno. Y entonces he dicho, hermanos, este himno recoge muy bien lo que hoy os estoy intentando compartir. Y también terminar con una oración. Ahora, tenemos que tener algunas precauciones en el uso de las ilustraciones. Lo primero es cultivar la variedad. La gente no responde a formas repetitivas. El sentimiento que mucha gente tiene cuando nos escucha 3 veces la misma forma de llegar al mismo punto es esto ya me lo sé. En su mente, esto ya lo he escuchado. Esto ya no me aporta nada, esto ya no me sirve, esto no.
hay que cultivar la variedad. Es decir, utilizar la inventiva, la inteligencia. Y también hay que evitar, digamos, ese concepto que muchas veces empleamos, ¿no? Y es, para terminar, es decir, cuando yo le digo a la gente para terminar, estoy creando, digamos, una expectativa que a lo mejor luego no se cumple, porque le puedo decir para terminar 20 veces, pero no estoy terminando. ¿Eh? Y os digo que he visto a muchísimos predicadores a lo largo de mi vida, hay muchísimos estudiantes que preparaban un sermón y que te decían 20 veces el para terminar, para terminar, para terminar, hasta que ya recuerdo el caso de un día que a uno en el seminario le dije, hermano, ya es la sexta vez que dice para terminar, termina, hijo, termina. ¿No? Menos mal que el muchacho se lo tomó bien, pero, pero es importante aprender eso. Recordad que cualquier anuncio de conclusión inevitablemente dirigirá la atención hacia la hora y puede hacer que la gente se desconecte del mensaje. Es decir, en el momento en que yo digo, me queda muy poquito, voy a terminar esto y lo otro, la gente ya lo que está pensando es en lo que va a hacer después de que salga del culto. Se desconecta del mensaje. Entonces, es mejor evitar anunciar la conclusión 7 veces. Si has dejado claro que vas a terminar, hazlo. Por favor, hazlo. No engañes a la gente. Sé honesto. Si le has dicho, hermano, y para terminar esto, ya está. Después de eso ya no hay más nada. Mucho cuidado con enrollarte otra vez. Si has dicho que vas a terminar, termina. Termina con una nota positiva. Siempre que puedas, hermano. Las palabras, dijo Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros transmitimos un mensaje, lo que queremos transmitir es vida, energía, fuerza, ayuda. Es decir, tenemos que terminar el mensaje de forma que a la gente le quede un buen sabor de boca. Si terminamos con el sentimiento de derrota, de aquel sentimiento de ya no puedo hacer nada, de impotencia, hermano, al final la gente se va con un mal sabor de boca. Y la gente, tenemos que ser conscientes que mucha de la gente que viene a escuchar un mensaje, a lo mejor se ha desplazado durante hora y media para venir desde su casa. Eso se pasa mucho más en las ciudades grandes que en los pueblos, pero hermano, la verdad es que la gente a veces ha hecho un esfuerzo para estar en el culto y merece que honremos ese esfuerzo, y que le demos algo que se lleven un buen sabor de boca a su casa, no que se vayan como diciendo pobrecito de mí y qué pena me da mi vida, ¿no? Prepara tu conclusión cuidadosamente, pero permanece abierto a Dios en caso de que Él quiera guiarte de otra manera para terminar el mensaje. Esto nos puede valer para cualquier parte del mensaje. Hermano, nosotros podemos creer que hemos sido guiados de Dios para dar un mensaje y darlo por encima de todo.
Pero Dios puede, en medio del mensaje, cambiar algo o meternos algo que nosotros no hemos pensado. Y que puede ser precisamente lo esencial para una persona que está en la congregación y que está necesitando esa palabra. Así que nunca cerremos la puerta. Es decir, nosotros debemos llevar una conclusión preparada, pero estar abiertos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida, os digo, hermano, cantidad de veces en la que lo que yo tenía pensado para el final del culto, de la predicación, a mí me gusta generalmente hacer invitación y orar, ministrar personalmente con las personas, ¿no? Lo cual toma mucho más tiempo después del culto. Es decir, a veces hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana hemos estado en cultos, porque claro, se te presentaban para orar pues 200 personas, ¿no? Pero, digamos, era importante que a esas personas que venían con una carga se les diese el tiempo necesario que necesitaban para exponer su necesidad y orar juntamente con ellos delante de Dios, para que se fuesen con ese sentimiento de que Dios me ha escuchado, Dios va a hacer algo y me voy con el sentimiento de victoria. Y la gente, hermanos, realmente se iba feliz porque eran tocados por el Señor. Algunos incluso en esos momentos recibían el Espíritu Santo, es decir, se producían milagros, cosas preciosas, pero tenemos que estar abiertos a la dirección de Dios. Dios muchas veces nos sorprende con cosas que nosotros no imaginábamos, pero tenemos que estar abiertos.